¿Qué estará leyendo Javier Aranda? Hola, Broso. Javier, ¿cómo estás? Pues qué triste lo de Simuschini. Ah, sí. Pero hay otro autor que también mereció el premio Nobel, que lo rechazó, digamos, de buena manera, porque no creía en los premios ni reconocimientos. Es un autor, digamos, es un contemporáneo que es clásico también, y es Sartre. Jean-Paul Sartre. Y tiene un libro que movió muchas ondas desde que salió, simbró a la sociedad francesa y después al mundo, y ese libro es La náusea. Decidí hablar de él porque muchas personas, muchos seguidores de Broso, me escribieron y me preguntaron por qué no hablas de este libro. Se lo comenté a un amigo, que es tu amigo, Leopoldo Gómez, y me dice, sí, ¿por qué no hablas de La náusea? Es el libro más importante que he leído. Fíjate. Es un libro fundamental para mí. Yo dije, caramba. Entonces me puse a leer otra vez, a releer La náusea, y efectivamente hay cosas que dices, qué riqueza de lenguaje y de pensamiento. Ahora que releíste, a propósito de las peticiones en las redes, después de la plática con Leopoldo, y que vuelves a montarte en el libro, ¿cuánto más te sorprendió? Porque no sé cuánto lo hayas leído la primera vez, pero debiste haber aprendido mucho hasta esta vez que lo volviste a montar. ¿Por qué te sorprendió? Bueno, me sorprende primero por su vigencia. Es un libro que los jóvenes lo están leyendo y les está diciendo cosas. Por eso te lo piden en la red. Por eso me lo piden en la red. Y confirma lo que siempre repito como coro, ¿no? Que lo nuevo es lo que no has conocido. Este libro, que no lo conocían, es un libro nuevo para muchos jóvenes. Desde luego. Y les está poniendo cosas en la mesa que no se ven normalmente cuando leen otro tipo de literatura. Y venció la barrera del tiempo, porque tú vuelves a tomar el libro y dices, es como hoy. Es como hoy. Y además me sorprendió otra cosa de Sartre. Uno es la capacidad que tiene para meter todo su pensamiento filosófico, su concepto de lo que él tenía por existencialismo, en una novela. Ajá. Es una novela de pensamiento. Y casa mucho con el personaje que era, digamos, un autor de acción y reflexión. Eso está en La náusea. Tú dices el personaje que va haciendo el diario. Es un diario. Es el diario. La escritura para Sartre en este libro y en general es una forma de reconocimiento del ser. Porque si tú vas leyendo La náusea, el personaje se va dando cuenta de que la vida, a fin de cuentas, no tiene sentido. El único sentido de la vida es vivirla. Y cuando te digo esto me acuerdo de Juan García Ponce, que imagínate, yo tomé un taller de literatura con él, y yo de loco, él estaba lisiado en una silla, y un día en una plática muy sincera le dije, Juan, ¿qué sentido tiene la vida así? Y se empezó a reír como loco, y me dice, Javier, la vida no tiene sentido, la vida se vive. Yo estoy viviendo y tú estás viviendo. Eso me hizo pensar otra vez, te digo, en Juan García Ponce, y si lo atas a lo que propone Sartre, es finalmente eso. La vida se vive. El hombre es en situación, en su contexto, dirían los marxistas, que también estuvo en algún momento cercano al marxismo, ¿no? Oye, pero entonces este libro te regaló a ti ya 2 catarsis, porque si esto lo leíste cuando joven, decías, desde luego que no tiene sentido. Cuando más joven. Desde luego que no tiene sentido. ¡A huevo, güey! ¡Claro que no! Porque además estás en esas velocidades, ¿no? Claro. Pero si pasan los años y de pronto lo vuelves a decir, sí, sí es cierto. ¿Por qué tiene sentido? Porque qué? puedes hacer cosas. Nada más porque... El único camino que tenemos es la libertad para elegir entre sí y no. Ahora, tenía 27 años de edad, Jean-Paul, cuando lo escribe. ¿Ese es el dato? ¿Cuál es la visión de un autor siendo joven en relación a lo que esperaba y lo que vio de la vida? Sartre es un lector precoz, empieza a leer así que a los filósofos, me parece que empieza a leer a Bergson muy joven, adolescente, 12, 13 años, y empieza a escalar y pues se mete y entiende muy bien, por ejemplo, a Hegel, a Kant, a Heidegger y a Kierkegaard, que es con los que ya amasa todo su espeso, cabrón, no es súper espeso, bueno. No. Y su concepto del ser ahí, del ser en circunstancias, viene justamente de Heidegger, que es el Dasein. Pero esta es su primera novela filosófica. Es la primera novela incluso, no es la primera de carácter filosófico, es la primera que escribe. Y deja la academia, deja el estudio, los institutos para dedicarse a escribir además.
Sí, incluso cuando niega aceptar el premio Nobel, dice que un filósofo no puede aceptar ese tipo de reconocimientos, no cree en ellos. No sería filósofo, él creía, ¿no? Él sería aquí, él es Antoine. Él es Antoine. No, Sí, claro. porque de pronto empieza a descalificar y desde luego a quitarle el sentido a todo lo que él está platicando y todo con el que trata. Y le da náusea eso. Cuando no le ve sentido a las cosas, le provoca náusea. Y hay una parte en donde él se da cuenta, el protagonista de la novela, que él es la náusea. Él existe en función de los otros. Y hay una frase muy, muy padre en otra de sus obras de teatro que dice algo así como: el infierno es el otro. Y si es así, el infierno eres tú también. ¿No te parece? Otra vez. El infierno es el otro. Sí. Y si tú eres la mirada de los otros, y si cada vez que miras a alguien ves en ellos y te ves a ti y a toda la humanidad, tú también eres el infierno. Es la obra donde están encerrados todos. Exacto. Es ahí, ¿no? Es ahí. Qué denso, cabrón. No, qué denso. Y otra cosa que me sorprende de Sartre es el gran arraigo que tuvo. Cuando se muere, son miles de personas que asisten al funeral. Creo que duran los funerales 5 días. Es una locura. Y van de todos lados, ¿eh? Van trabajadores, van obreros, van militares, porque él estuvo como soldado en la guerra. Fue uno de los que propuso y culpó mucho en general al pueblo francés por todos los crímenes que se estaban haciendo en Argelia. Decía, todo francés es culpable de lo que ocurre en Argelia. De cada muerte somos culpables todos. Me quedé clavado con el texto que repetiste. ¿Era a puerta cerrada? A puerta cerrada. Bueno. No, es librazo. No, cañón. No, Y las diversas puestas. Y las diversas. Y las diversas puestas porque ya viene con su cosa densa y con su idea y después cuando llegan a los distintos directores desde donde la ven y desde donde la platican te lleva sorpresas también. Bueno, tú me decías que si Sartre era el protagonista, sí, pero también es la pareja casual del protagonista, esta Annie, la que lo ve muy de vez en cuando, se reencuentra con él después de 4 o 5 años. Y en el reencuentro, más que acercarse, le reclama todo lo que no había pasado entre ellos. Entonces, como el espejo. Como el espejo, es el absurdo. Pero lo como sigue reproduciendo. Claro, es un infierno. El infierno es el otro. Oye, ¿y no te da especial gusto que los chavos estén provocándote que hables de estos libros y estos autores? A mí me sorprendió la primera y me acuerdo muy bien que me escribió, fue una chica de Monterrey, Luisa Adame, y me lo puso en la mesa, me dijo que era un gran libro, que por qué no hablaba de él, si yo decía que los clásicos valían la pena. Y pues sí es cierto, es un libro que sigue moviendo muchas cosas con los jóvenes porque, siguiendo el pensamiento de Sartre, son los que están ahí, están en relación al otro, son en función del otro y deciden a partir de la libertad hacia dónde quieren ir o no ir, que esa es otra opción, ¿no? Que acaba siendo como un sistema binario espiritual, ¿no? 1-0, sí o no. Sí, y todo es a partir de ti, tú decides hasta dónde puedes también. Hay elementos, hay contextos que te impiden avanzar en un camino o en otro. Sí. Son las posibilidades de las que habla Sartre, pero dentro de ellas algunas posibilidades niegan a otras. Claro. Entonces tienes la opción de la libertad y no a partir del deseo, como el pensamiento romántico, que el extremo es el que piensa que hay un ser supremo que decide el destino de los hombres. Está más cerca de ese versículo que habla del libre albedrío. Tú decides también a fin de cuentas qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Quien se da cuenta que la vida es lo que vives, ya empieza a marcar una diferencia, ¿no? Toda la diferencia. Y no decir, es que la vida es así. No, la vida es lo que haces tú para vivirla. Es como la vives tú, esa es la vida. El ser, entonces, es el ser consciente, el que se da cuenta al que le da náusea su entorno que no existe. Sí, porque finalmente hasta hablar de mi vida es una perdedera de tiempo. Sí. Es la vida. Yo soy los otros. Y la maravilla es que un texto como ese puede significar un gasto de 23 pesos. Eso es increíble también. Impresionante. En ediciones que son fantásticas, porque 23 pesos. Cuando me dicen, los libros están muy caros, claro, los de moda cuestan muchísimo dinero, pero quieren leer buenos libros, y me acuerdo siempre de Tito Monterroso que me decía, los buenos libros son los más baratos siempre. Y es un caso clásico. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas ediciones. Sí, además se lo recordaste a alguien en Twitter, hablando de los precios de los libros. Sí, exactamente. Y es cierto.
¿cuál es el precio de este libro que sigue despertándole la imaginación y la conciencia crítica a muchos jóvenes? No tiene precio. Los jóvenes le ponen el precio que quieren. Es un libro con mucho valor para muchos, ¿no? Pues ahí está, mis chamacos, La náusea de Jean-Paul Sartre, nada más para Parar un poco. para un buen toque, ¿no? Buen toque. Para un buen toque, un buen viaje, sin necesidad de otras cosas, ¿eh? Te llevas solito ya como como en la 66 ya te la andas fumando, ¿no? No, aquí están tus recibos del teléfono. Los Big Nick, Del teléfono y del Calígula. lo leían muchísimo. Fui con la mitad, señora, porque Con la fita. Es lo que él consume. Exactamente. Exactamente. Él tenía recibos y yo vi boletos. Es filosofía también. Oye, entonces, la náusea Jean-Paul Sartre, qué bueno que recuperas esto para todos nosotros. Ya está tu